Hola y bienvenidos a un nuevo manual de usuario. Hoy te presento la F16 Viper, una moto que no pasa desapercibida, con líneas modernas y agresivas que la hacen parecer una moto de alta gama. La F16 Viper es para esos momentos en que quieres sentir el aire en la cara, pero con estilo, o para ir a comprar el pan y sentirte como un piloto experimentado. Es una moto ágil, rápida, pero siempre hay que hablar de seguridad, porque recordamos que sí, vamos a comprar el pan con estilo, con la seguridad adecuada, porque si no, si es tan cerca para no utilizar el casco, entonces vamos a pie. Y sí, lo primero es utilizar el casco, un casco homologado, certificado, que nos permita obviamente proteger nuestra cabeza. Después, los guantes, porque también tenemos que proteger las manos. En caso de resbalón sencillo, podemos hacernos daños a las manos y tener días sin poder trabajar. Y no menos importante, lo que son unas botas de moto, que también es fundamental para evitar de lastimar el tobillo, de lastimar el pie y sobre todo, nunca vamos a manejar con chanclas, porque inclusive sin caerse nos vamos a lastimar el pie. Y la chaqueta, porque es fundamental tener una protección en los codos y hacerse ver siempre. Entonces tener algo reflectivo es fundamental para que te vean y evitar que alguien nos atropelle. La F16 Viper es potente y rápida. Respétala. No te confíes en curva, no acelere de más en ciudad. La moto responde bien, pero tú tienes que saber manejarla. Siempre usa la direccional y mantén distancia de los otros vehículos y recuerda que en la ciudad el límite de velocidad es tu aliado. El corazón de la F16 Viper es este motor de 4 tiempos, 300 centímetros cúbicos, de 4 válvulas de cadenilla, o sea, OHC, con filtros desechables y una potencia increíble, porque estamos hablando casi de 27 caballos y un poco más de 27 newton. Así que tenemos esta fuerza de arranque desde el primer acelerón. La refrigeración es por aire. Aquí se ven claro las aletas grandes y además tenemos un radiador de aceite que complementa la refrigeración en momentos exigentes. Entonces podemos dar un rato al máximo sin tener problema porque el radiador va a complementar. Además tiene claramente un árbol de balance, aquí se puede ver de la parte del cárter, que hace reducir muchísimo las vibraciones, o sea, en jerga se dice contrapesa, y ese motor tiene una contrapesa central que reduce muchísimo las vibraciones. Aquí está. El motor es potente, rápido. Sin embargo, tenemos un tanque de 18.5 litros y un consumo de 1 galón para recorrer casi 150 kilómetros, obviamente según el uso, ¿no? Eso quiere decir que con el tanque lleno podemos llegar a recorrer 500 kilómetros sin echar gasolina. La llave de combustible tiene, en este caso, solo 2 posiciones, cerrada y abierta. No tenemos en este caso la reserva porque tenemos el tablero y la boya de combustible que nos indica continuamente cuánta gasolina tenemos en el tanque. Todas las mañanas haz este checklist diario. Te toma 5 minutos y te evita muchos problemas. 1. El aceite. Es fundamental para que no se rompa el motor. Tenemos que estar en plano. Ahorita estamos con un poco de pendiente, entonces la verificación no es exacta. La moto recta y el aceite no tiene que llegar ni al mínimo ni pasarse del máximo. 2. Fundamental que las aletas de refrigeración y el radiador estén sin suciedad, o sea, sin barro acumulado. Se tiene que estar libre siempre. Los frenos. Tenemos un freno delantero grande tipo Wave con una pinza radial, que quiere decir que no vamos a tener solo 2 pistones por un lado, sino tenemos 2 pistones a la derecha y 2 a la izquierda. Por eso el agarre de la mordaza es así encima del soporte de la barra y vamos a tener 4 pistones. Es importante cuando hacemos la verificación todas las mañanas en el checklist, revisar que el disco no esté con aceite y que la manilla no llegue al fondo, o sea que sí ya haya presión, a faltar más de 1 pulgada de llegar al puño del acelerador. Además, que el líquido esté transparente y a nivel. Tenemos que estar en una superficie plana y tenemos que ver solo una burbujita. También en la parte posterior tenemos un freno de disco, también tipo Wave, perforado, para mejorar la autolimpieza y obviamente lo que es la refrigeración.
pistón y tenemos un solo pistón sin la parte posterior, y es fundamental revisar que aquí también tengamos el líquido entre el máximo y el mínimo, ¿no? Porque si estamos bien abajo, seguramente las pastillas estarán desgastadas. También la revisión del pedal de freno es fundamental que esté firme, que no vaya muy abajo, porque estamos hablando de una bomba hidráulica de freno. Entonces, si el sistema está perfecto, bien sangrado, tenemos muy buena presión y la palanca no irá muy abajo. Los neumáticos, obviamente de gana sirve tener un buen sistema de freno como equipa la Viper si los neumáticos están desgastados o en malas condiciones o con una presión equivocada. Entonces siempre tenemos que revisar que el labrado esté en buen estado, esté mínimo en 1.6 milímetros como prevé la Agencia Nacional, y que no haya deformaciones, golpe, y además que no haya trizadura en el neumático. Siempre es fundamental tener un neumático en buenas condiciones, inclusive porque estos son neumáticos sin tubos, solo el neumático y el aro, tanto en el neumático delantero como en el posterior. La presión debe estar entre 25, 28, 30 máximo en el delantero y entre 28 y 35 máximo el posterior, según si vamos con acompañante, peso. Todo eso obviamente influye en el graduar, o digamos, en equilibrar la presión entre el neumático delantero y posterior. Las barras, como tenemos barras invertidas, telescópicas invertidas, es fácil que pueda llegar a perder un poco. Entonces tenemos que revisar que no haya fuga en las barras, porque si por A o B tenemos un poco de suciedad, empieza esta suciedad a entrar en el retenedor, obviamente va a salir mucho más rápidamente el líquido. Entonces, si vemos ya que tenemos un poco de sudadera en el neumático, tenemos que acercarnos a nuestro taller autorizado para ver por qué tenemos esta fuga. Las luces, probablemente de mañana empezamos a usar nuestra moto y no nos fijamos. En cambio, con el checklist tenemos que fijarnos que funcionen todas las luces, direccionales, guías, stop. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la noche tenemos que regresar a la casa y nos está fallando alguna luz, un bombillo, una direccional, y obviamente no nos van a ver. Es fundamental revisarlo en la mañana para no tener problema en la noche. El kit de arrastre es fundamental revisarlo todas las mañanas. ¿Por qué? Porque es el único elemento que permite transmitir el movimiento desde el motor hacia la rueda. Entonces tiene que estar en muy buen estado, tiene que estar lubricado, tiene que tener una holgura normalmente de 25 milímetros en posición normal. Los dientes de los piñones no tienen que estar torcidos o no tienen que estar totalmente desgastados. Aquí la cadena no tiene que tener movimiento. Todo eso para que el kit de arrastre esté en perfecto estado de funcionamiento. La pata de apoyo que esté firme, no tenga mucho juego, ¿sí? O sea, este juego es normal, no tenemos que tener flojo obviamente la tuerca o el perno, y una revisión rápida que si todas las partes estén firmes para evitar que en el día se nos afloje algo y tenemos que acercarnos a hacernos apretar, y a lo mejor va a ser complicado. Hablamos de las palancas. Y lo primero, más importante, es de las marchas. Tenemos un cambio convencional ascendente, un poco desplazado hacia atrás, por eso lo tenemos no directo en el motor, sino tenemos esta leva y aquí la palanca. Primera para abajo, segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta 6 marchas en esta moto. El neutro se encuentra entre la primera y la segunda, ¿sí? Entonces es importante atinar el neutro. Los estribos del acompañante son replegables. Eso es para evitar de golpearnos con el pie o con la pierna cuando estamos moviendo la moto. Entonces, si no tenemos acompañante, es buena costumbre mantenerlo retraído. Y los estribos del piloto tienen esta posibilidad de plegarse también en caso que la moto se resbale y evitar que se rompa el estribo del piloto. Aquí a la derecha tenemos el pedal del freno, obviamente el estribo del piloto y el estribo del acompañante derecho. Aquí está la palanca de freno delantero. Recordamos que el freno delantero de esa moto, de la F16 Viper, es bastante potente, pero eso no quiere decir que por miedo a la potencia del freno delantero no vamos a utilizarlo y solo utilizamos el freno posterior. Recordamos que en esos tipos de motos
estamos hablando de una Neo Café Racer, que es una especie de motos de calle, y es importante utilizar el frenado correcto. Entonces, si estamos en asfalto, siempre tenemos que tener un mayor frenado, o sea, un 75%, un 80% en el freno delantero, porque es donde se transfiere todos los pesos cuando frenamos, y entonces es donde ahí tenemos el agarre de la frenada. Si frenamos con freno posterior, obviamente lo que vamos a hacer es patinar con freno posterior y no vamos a pararnos en caso de necesitar de frenarnos fuertes. Entonces siempre recordarnos, si nos está lloviendo, no estamos en curva, hasta un 80% con el freno delantero y un 20% con el freno posterior. Si obviamente estamos en condiciones de mojado, 50-50, o si estamos en mojado con gravilla, sí vamos a utilizar más el freno posterior. Aquí tenemos el acelerador, ¿sí? Es importante tener siempre un juego libre de 2-5 milímetros antes que actúe, y la regulación la tenemos aquí abajo. Sacando este caucho, aquí tenemos la regulación con una llave 8 y una 10 para regular y dejar este juego libre del acelerador. Aquí tenemos el mando de las luces apagadas, guía, luz baja, y aquí el botón del arranque, y aquí el paro del motor. Recuerden que se puede utilizar este botón para apagar la moto, pero es importante utilizar siempre la llave, porque si por ejemplo nos paramos y nos olvidamos y la dejamos prendida, imagínense, inclusive con las luces, obviamente se va a descargar la batería. Moviéndonos desde la derecha hacia la izquierda, aquí en el medio está la llave de encendido, y aquí tenemos tres posiciones. Esta es la posición neutra, o sea, donde podemos sacar la llave y la moto no está prendida ni bloqueada. Si vamos a la izquierda presionando un poco en posición de giro completo hacia la izquierda, se bloquea el manillar, y en el momento en que queremos desbloquearlo, nuevamente tenemos que presionar un poco y llegamos nuevamente a la posición neutra. Para dar llave, o sea, dar switch, tenemos que girar una posición más hacia la derecha. Tenemos en la F16 Viper también la posibilidad de utilizar estos dos controles. Yo aconsejo utilizar, o sea, llevar solo uno, digamos que uno es de repuesto. ¿Cómo funciona? Tenemos estos 4 botones. En posición neutra, o sea, sin bloquear la dirección, podemos utilizar el encendido con este botón. O sea, podemos, por ejemplo, hacer calentar un minuto la moto sin necesidad de girar la llave. Y en esta situación, para apagarla, podemos aplastar el botón de apertura donde está este candadito abierto. Entonces no se alarma la moto, pero sí se apaga. Si queremos, por ejemplo, el botón de alarma, ¿no? Aquí donde está el candadito, entonces la moto está alarmada. Inclusive con la llave propia, si la queremos arrancar, obviamente empieza a sonar. ¿Por qué? Porque estaba alarmada. Y aunque le sacamos, sigue sonando. Entonces la única forma es poner el candadito abierto para que ya se quite la alarma. Este botón, si estamos lejos y vemos que está alguien malintencionado cerca, unos niños subiéndose, entonces podemos aplastar la campanita para disuadirlo, porque la moto empieza a sonar. Y para quitarlo, volvemos a aplastar el candadito abierto y después la volvemos a alarmar. Obviamente cuando está alarmada, el arranque no funciona. Tenemos que quitar la alarma y ahí podemos arrancarla. Y finalmente llegamos al mando izquierdo. Aquí tenemos el embrague, aquí tenemos la regulación. Recuerden siempre el juego libre, que antes de actuar la manilla de embrague debe tener entre 2 mínimo y 5 milímetros máximo de juego libre en esta parte. Y acá tenemos la palanca del choque para arranque en frío, el pito direccional para ponerla. Se pone a derecha o izquierda, y para quitarla hay que aplastar. Aquí tenemos las luces de parqueo, y aquí, una vez que estamos en media, podemos hacer el juego de alta y baja. Y aquí adelante tenemos los ojitos o flecheo. El tablero es digital y tiene las guías de neutro, luz alta, combustible. Tenemos sí el testigo de combustible que entró en reserva, y las rayas de cantidad de combustible. La direccional, aquí tenemos direccional independiente, izquierda y derecha, y la de parqueo. Aquí indica la marcha que tenemos en este momento: quinta, sexta.
en el neutro. Aquí obviamente no tenemos ninguna indicación, pero sí se prende el testigo de neutro. Aquí tenemos indicación de la velocidad en kilómetros por hora en tiempo real y aquí las revoluciones. Aquí tenemos los kilómetros totales, o sea, el odómetro total. Y aquí tenemos dos odómetros parciales, el trip A, el trip B. Para resetearlo, simplemente manteniendo presionado. Y aquí tenemos todavía los kilómetros totales y el otro trip para ver otro recorrido. También en el tablero de la F-16 Viper tenemos la hora. Para impostar la hora con este pulsante, el Select, tenemos que simplemente mantener presionado hasta que parpadee la hora. Entonces, aplastando podemos llegar a la hora requerida y cuando ya llegamos a la hora podemos mantener presionado y seguimos poniendo la hora correcta, mantenemos presionado y terminamos con los minutos. Una vez que ya tenemos, mantenemos presionado y se fija la hora. Después de haber hablado del tablero, vamos a ver cómo se abre el asiento posterior. No lo tiene por un lado, sino lo tiene aquí atrás. Tenemos que girar. Pero mientras giramos tenemos que ejercer una ligera presión y una vez que ya giramos le levantamos y le jalamos hacia atrás. Aquí encontramos la batería, los bornes, que es parte inclusive de un chequeo, revisar que los bornes estén bien apretados. Aquí también viene una herramienta que sería oportuno dejar aquí abajo pero bien amarrada. Si la dejamos en la posición incorrecta, empieza el metal de la herramienta a ser corto entre positivo y negativo, obviamente vamos a hacer un corto en la moto. Entonces sí es importante dejarla en una posición que no cree complicación para hacer corto y además dejar tapado el borne positivo. Y para poner en la misma posición, estando atento que esto se enganche en los argollas, en las dos. La F-16 Viper, como todos los productos de la familia Thunder, tiene garantía por defecto de fabricación. O sea, si hay algún problema y obviamente se cumplen todos los mantenimientos que pide el certificado de garantía, que son 36 meses, 36.000 kilómetros, están cubiertos por Thunder en los talleres autorizados que hay muchísimo a nivel nacional. ¿Cómo funciona? Empezando leyendo detenidamente este folleto para que se cumpla la garantía desde el primer mantenimiento, que es a los 300 kilómetros. Nos acercamos al taller y nos va a hacer una serie de chequeo que están escritos obviamente en la libreta de garantía: cambio de aceite, limpiar carburador si es necesario, revisar, etcétera, etcétera. Pero la parte más importante de los primeros 300 kilómetros es sustituir el aceite, porque obviamente el motor ya giró, dio sus primeros pasos y hay que quitar esta limalla. Después del primer mantenimiento a los 300 kilómetros, los otros mantenimientos y inspecciones son cada 2.000 kilómetros. Finalmente, llegamos a la prueba de uso, o sea, cómo arrancar la F-16 Viper. Introducimos la llave, giramos. Lo ideal es subirse a la moto, quitar la pata, frenamos con el freno posterior para mantener estable la moto. Es importante quedar en neutro. Si está muy fría, utilizamos el choque. Podemos arrancar con embrague o sin embrague, o sea, sin aplastar el embrague o con el embrague. Obviamente, si estamos en marcha, tenemos que obligatoriamente aplastar el embrague para evitar de forzar el motor de arranque. Lo ideal es en neutro y aplastando el embrague. Ahora está arrancando rápido porque hemos hecho algunos arranques, entonces ya está un poco caliente. Pero en el caso esté fría, actuamos sobre el choque. Estamos listos para arrancar. Entonces tenemos que hacer tres cosas a la vez: soltar un poco el embrague, acelerar y soltar el freno posterior. Eso es todo del manual de usuario. Si tiene alguna duda, déjalo en los comentarios, deja like y nos vemos en la próxima.